Bien, entonces bienvenidos a esta primera clase práctica de sistemas y procedimientos. Como quedamos en el grupo, vamos a estar hablando acerca de varios términos que queremos resaltar. Entonces, yo nunca quiero que las clases sean un monólogo, porque como les dije al inicio de la clase inaugural, por así decirlo, en la clase donde estuvimos todos los grupos, yo tengo experiencia ya en este rubro de dar clases y no es para nada efectivo ni eficiente que la clase sea un monólogo, porque la idea es uno atender las dudas en clase, alguna inquietud y bueno, que ustedes se lleven el mayor valor agregado posible, porque esa es la idea, para eso es la universidad. Entonces, eh, aprovechando que somos pocos, yo aquí tengo la lista de lo que mandé investigar y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que investigaron, de qué es un sistema, qué es un subsistema. Entonces, bueno, soy todo oídos. Eh, Aprovechando que somos tres, entonces pueden dar su concepto de lo que es sistema y después yo como mentor, como guía, doy el concepto a nivel industrial para que ustedes tengan idea de cómo es la diferencia o si hay similitudes con lo que uno pueda consultar en una bibliografía. Entonces, vamos a comenzar con... Vamos a ver que aquí me escribió Kenyuber Cadenas. Si investigaste algo y si no investigaste, bueno, no me sorprende, fui estudiante también. Creo abandonó la clase. Entonces, bueno, Robert, tú investigaste acerca de lo que es un sistema como tal. La palabra sistema. Bueno, vamos a hablar de eso. El sistema, yo lo denomino o defino por elemento o desarrollar una racionalmente, es decir, como para proceder a un, o sea, un conjunto de sistema, es un conjunto de elementos que forman parte de algo, algo determinado. Sí, en líneas generales eso es lo que es un sistema. Y tú, Gerardo Luis, investigaste qué es un sistema. Yo entiendo que por sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para llegar a un fin. Correcto. Entonces, los dos conceptos están acertados y la relación o la sinergia que tienen con la industria es bastante simple. Si estamos claros que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para conseguir un objetivo. Esa es la definición más acertada de lo que es un sistema. Ahora bien, ¿cómo yo lo llevo al plano industrial? Entonces, se tiene la falsa creencia que cuando hablamos de sistema hablamos solo de ERP o TIC, tecnología de información y comunicación. No, si tenemos en cuenta que es un conjunto de elementos que se relaciona, por ejemplo, si yo trabajo en el sector alimenticio para la elaboración de azúcar, la banda transportadora que transporta la materia prima, que en este caso es caña de azúcar, a un proceso de trituración, eso es un sistema porque hay un conjunto de elementos que se están relacionando. Se está relacionando la cinta transportadora, se está relacionando también el motor que mueve esa cinta transportadora, está relacionando también el molino y está relacionado también las operaciones. Entonces es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para cumplir un objetivo. El objetivo de este proceso unitario es la molienda, pero también puede ser verlo, se puede ver desde el punto de vista ya más de tecnología de información. Bueno, un sistema de inventarios, hay un conjunto de elementos que se relacionan, que es código de producto, familia del producto, cantidad, costo, ubicación en el almacén, nivel de rotación, máximo sugerido, mínimo sugerido. Entonces, en los dos ámbitos están perfectamente relacionados el concepto. O sea, siempre vamos a tener un conjunto de elementos
y esos elementos pueden ser parte del sistema, un subsistema, variables de estados, variables externas, variables internas, y se van a relacionar entre sí y van a cumplir un objetivo. Entonces, para iniciar con un proceso de implementación de sistemas y procedimientos industriales, nosotros tenemos que conocer primero qué objetivo quiero cumplir. Si yo, sabes que los mandé a dividir en grupos y vamos a tener un proyecto, nosotros primero tenemos que saber cuál es el objetivo de ese proyecto. Entonces, para que más o menos tengan una idea, el proyecto va a estar netamente orientado a lo que realmente hace un ingeniero en estos términos de sistemas y procedimientos. Es decir, vamos a tomar un proceso, ni siquiera un producto ni una empresa, un proceso solamente de la cadena de valor de lo que nosotros decidamos. Si entre todos decidimos que vamos a trabajar con el ramo manufacturero, perfecto, tomamos un proceso de fabricación de tornillos, ahí hacemos una tormenta de ideas de a ver qué producto le interesaría analizar. Y bueno, cada uno de los grupos va a tener una visión distinta del proceso y tienen que definir el objetivo. Si nosotros, por ejemplo, mi sector que me estoy desempeñando en estos momentos, que es el sector plástico, me toca el proceso de laminación. ¿Cuál es el objetivo? Hacer bobina. ¿Qué conjunto de elementos se relaciona? Proceso de molienda, lavado, extrusión, laminación, y todavía no termina porque la bobina tiene que estar aprobada por calidad, tiene que estar en sistema de inventario y tiene que estar disponible para la comercialización o para la entrada a otro proceso, ya sea de termoformado, laminado, inyectado, X. Entonces, bueno, más o menos en esos términos va el proyecto, ¿ok? Por eso los mandé a dividir en grupos para que tomemos un solo proceso industrial y dividamos las estaciones de trabajo, por así decirlo. Es bastante chévere y se aprende bastante de esta manera. Bien, entonces ya todos tenemos claro lo que es un sistema y en términos industriales también. Perfecto, entonces lo otro que estaba en la pauta de la investigación era un subsistema. Este está bastante sencillo, teniendo en cuenta que el sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Entonces, ¿cómo yo lo pudiera definir teniendo en cuenta esta raíz, que el sistema es un conjunto de elementos que se relacionan? ¿Cómo lo definirías tú, Robert, que eres el más activo y estás en un lugar con un internet un poco más rápido? Bueno, un sistema es básicamente, como la palabra dice, lo que está abajo del sistema, ¿no? O sea, son varias piezas que forman parte de un sistema mayor. Es correcto, sí. Es como una razón de cambio, es decir, es un input que necesito del macro sistema, del sistema grande. Es decir, si tomamos en cuenta de nuevo la molienda de la caña de azúcar, un subsistema es que yo tengo que retirar los elementos que no cumplen con el estándar de calidad. Es decir, si yo estoy procesando caña de azúcar blanca y veo que por alguna razón se colea una caña de azúcar roja que se utiliza para otro tipo de productos alcohólicos, por cierto, tengo que retirarla. Eso es un subsistema del sistema en general. Es decir, forma parte del objetivo porque mi objetivo principal es moler caña de azúcar blanca y ese subsistema es una parte importante, pero está intrínseca en el sistema medular, es el término correcto que se utiliza. Entonces, eso es una razón de cambio, es como un derivativo del problema del sistema en general, ¿ok? Entonces, los términos son bastante simples, pero más simples entenderlos con un ejemplo. Entonces, vamos, la idea es seguir. Se acaba de venir Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Gabriela. Bien, para no perder el ritmo, bueno, ya tenemos claro lo que es un sistema y un subsistema. Perfecto. Entonces, bueno, lo siguiente en la lista, en la investigación,
que lo perdí. Es un proceso. Bien, ¿qué es un proceso entonces? Si sabemos que el sistema es un conjunto de elementos, el subsistema es una razón de cambio del sistema medular, ¿qué es el proceso como tal? En términos generales, el proceso como tal, ¿qué es? Ok, entonces, si no saben qué es un proceso y la materia se llama sistemas y procedimientos, bueno, entonces tenemos que dar un breve repaso por lo que es eso. Un proceso es la relación o el conglomerado de atributos que se dan para cumplir un objetivo definido. ¿Ok? Si el proceso es de triturado, por ejemplo, porque estoy hablando 100% en términos industriales, si el proceso es triturado, ese proceso tiene un conglomerado de atributos que necesita primero una materia prima que triturar, segundo un elemento de maquinaria para poder triturar y también necesito un operador o un colaborador para que se dé ese proceso, o si el proceso es automatizado, el proceso semi automatizado o netamente manual. Estos son importantes definir estos tres criterios porque en base a eso nosotros podemos tomar decisiones acerca del rendimiento que se dé en una línea de producción. Algo importante que yo siempre suelo enseñar cuando estoy en estos términos de procesos y procedimientos es que en la industria hay dos grandes grupos de procesos. Están los procesos unitarios, así que eso, bueno, vean el video bastante porque soy bastante insistente con esto. Están los procesos unitarios y están los procesos esbeltos. Entonces, me imagino que por el punto que están en la carrera, no deben de conocer la diferencia, o quizás sí, vamos a ver. Por ejemplo, sistemas y procedimientos es del séptimo, entonces en teoría ya ustedes debieron pasar físico-química e ingeniería química. Pero bueno, yo voy a suponer de que ya se les olvidó alguno de los términos utilizados. Bien, un proceso unitario es aquel que las materias primas o los inputs de entrada sufren algún cambio físico, químico o de razón energética para cumplir un objetivo. Y un ejemplo fácil es una torre de destilación. Ejemplo, eso es un proceso unitario básico. Es decir, tengo un input de entrada. La entrada a mi torre de destilación son gasóleos, para ponerlo más sencillo todavía. Los gasóleos son hidrocarburos pesadísimos que se tienen que calentar para obtener hidrocarburos más rentables, tales como las naftas, tales como los gasóleos, tales como los polímeros, depende, ¿ok? Entonces, ese proceso unitario sufre cambios físicos, químicos, termodinámicos, de destilación, de todo tipo de cambios que sufre la materia para obtener distintos productos, ya sea productos elaborados o semi elaborados. Eso es lo que es un proceso unitario. Si por alguna razón ustedes se encuentran trabajando en una empresa de ingeniería y proyectos y le piden a ustedes como ingenieros industriales que levanten todos los procesos unitarios de una planta de generación de energía eléctrica a través de la termoeléctrica, bueno, ustedes no van a hacer procesos que estén relacionados con la compra de insumos, con los mantenimientos, con las operaciones de las máquinas, nada de eso. Ustedes se van directo a lo que es la generación de la termoeléctrica, es decir, que se calienta una caldera, la caldera genera vapor, ese vapor mueve una turbina, esa turbina genera un movimiento del rotor, ese rotor a través de un proceso de transformación de energía transforma la energía mecánica en energía eléctrica, esa energía eléctrica se transforma, se distribuye y ahí se cierra el proceso. Entonces esos son los procesos unitarios de esa empresa que ustedes pueden estar formando parte.
pero también le pueden decir en esa misma empresa que elaboren, hagan un levantamiento de todos los procesos esbeltos. Entonces los procesos esbeltos son todos aquellos procesos estéticos, si cabe el término, que se tienen que dar para que se cumpla el objetivo, y va orientado mucho a lo que persiga la empresa como ventajas competitivas y eso. Por ejemplo, en este mismo escenario de una planta de generación termoeléctrica, como es caso de Corpoelec, le piden a usted como ingeniero industrial recién graduado, yo quiero un levantamiento de todos los procesos esbeltos. Entonces ustedes se van a ir a los procesos operativos. ¿Cuáles son las operaciones que se dan? Se prende la caldera, se verifica que el agua esté encendida, todo lo que estéticamente se debe hacer, todos los pasos que se deben de dar, sin meterme con las transformaciones físico-químicas de los inputs de entrada o de las entradas a ese proceso, ¿ok? Entonces también se puede hablar de cómo es el proceso de captación de clientes, las visitas, cómo son las revisiones del servicio que se está prestando. Bien, entonces esa es la diferencia principal entre un proceso unitario y un proceso esbelto. Ya a estas alturas del partido, ustedes deberían estar preocupados, no preocupados, disculpen, ocupados en investigar lo que es el Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing es la Biblia del ingeniero industrial. Básicamente el Lean Manufacturing lo que es una traducción al lenguaje occidental del método de producción total de Toyota, ¿ok? Pero habla mucho de la manufactura esbelta. Es por eso que a principios de los años 80 todos se llamaban procesos y procedimientos. Hablaban de los procesos como los procesos unitarios y los procedimientos de lo que veníamos conversando como procesos esbeltos. Ahora bien, con la introducción de estos elementos de la cultura oriental japonesa a la cultura occidental, bueno, se empezó a hablar de procesos unitarios y de procesos esbeltos. Entonces, perfectamente claro allí lo que es un proceso a razón industrial. O si hay alguna duda con la diferencia entre un proceso unitario y esbelto, por favor, faltaba más, la aclaramos de una vez. Sí, yo tengo una duda. Tú dices procesos unitarios, las transformaciones físico-químicas de un producto, ¿cierto? Sí, puede ser ese proceso de destilación, puede ser un proceso de obtención de gas, puede ser un proceso de obtención de plástico. Yo trabajo con procesos unitarios, reactores químicos y eso. Y almacenamiento también puede ser. No, almacenamiento ya pasa. Almacenamiento también puede ser químicamente. No, porque. No, perdón. Almacenamiento, si es alcohol, sí, ¿no? No, claro, claro. Claro, sí. Ok. Sí, estamos hablando en esos términos, sí, pero por ejemplo, ya cuando el producto está terminado, el proceso de gestión de inventario es un proceso esbelto. Muy importante, el inventario hay que cuidarlo con la vida porque es el capital de la empresa. Entonces, todo lo que involucre transformaciones físicas, químicas, físico-químicas, biológicas, son procesos unitarios. Y todo lo que involucre la parte de gestión, control, seguimiento, operaciones, instructivos, son procesos esbeltos. Incluso la documentación, poner carteleras, los avisos de seguridad, son procesos esbeltos. Bien, perfectamente claro. Sí. Perfecto. Ahora bien, ya sabemos qué sistemas, subsistemas, procesos. Ahora bien, ¿qué es el procedimiento? ¿Le suena? Procedimiento. Hay un procedimiento para resolver un integral de línea. Hay un procedimiento para resolver una ecuación diferencial de orden 1 con el factor integrante, que es el exponencial elevado al integral del p de x. Yo fui preparador de matemática 3 durante muchos años, todavía me acuerdo. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, alguien me cap. Conjunto de pasos. Exactamente, es un conjunto de pasos o tareas que se dan para cumplir con un proceso en específico. Es decir,
está muy relacionado lo que es procesos y procedimientos. Si el proceso unitario, vamos a tener dos ejemplos. No sé si soy yo, pero el internet se está yendo, pero se me escucha como que cortado. No sé si soy yo el que se está yendo. No sé, desconozco. Yo te escucho perfecto. Puede ser el mío también. Imagino como para ver si soy yo. Lo que yo entiendo, tiene una entrada y una salida. El procedimiento es el paso a paso que lleva el proceso. Perfecto, Gerardo, exactamente. El proceso tiene un valor de entrada. Este valor de entrada puede ser información, puede ser un combustible, puede ser un polímero, puede ser cualquier valor de entrada. Y a través de una transformación o a través de un proceso de gestión se obtiene una salida. Eso está perfecto. Y el procedimiento justamente es un conjunto de tareas que se dan para que ese proceso se cumpla. Es decir, si yo tengo el mismo ejemplo de mi torre de destilación, ¿cuáles son los procedimientos que tengo que dar? Bueno, tengo que abrir la válvula de entrada de vapor, tengo que cerrar todas las válvulas, las presiones tienen que estar en X cantidad de bar, tiene que pasar tanto tiempo de recirculación el producto, es decir, todo ese conjunto de pasos para que posteriormente en ese proceso unitario tenga la salida de distintos productos, sea productos semi elaborados o productos terminados. Entonces, en esencia, eso es lo que nosotros necesitamos saber en arquitectura básica de ingeniería de procesos para la elaboración de mapas de proceso, para la elaboración de diagramas de proceso. Esto parece mentira, pero es una de las partes que más genera dinero para un ingeniero industrial. Ahorita como estamos en ese tema de las transformaciones digitales, todas las empresas que quieran pasar a ese rubro de transformación digital tienen que tener sus procesos bien establecidos porque ahora van a ser automatizados, se van a manejar desde la nube. Entonces siempre contratan ingenieros industriales para que hagan este tipo de trabajo. Entonces que todo lo que tenga ese proceso sea fácil, sea interpretado fácilmente por un ordenador. Entonces hay que aprender muchísimo a definir los procesos y a ver cuáles son esos subprocesos. Pensar mucho qué pasaría si, ajá, si estoy en este punto y estoy en un proceso de ventas, por ejemplo, una empresa grandísima de marketing quiere apoyar a una empresa en su transformación digital. Perfecto, entonces contratan a ustedes como ingenieros industriales, un par de ingenieros de ustedes. Entonces, si no hay, entonces el proceso normal es que nosotros solicitamos el producto, se produce, se carga en inventario y sale. Ok, entonces, pero si en el interés desde que pido el producto, en la producción se va la luz o no tengo la materia prima, ¿qué pasa? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué le digo al cliente? Todo eso nosotros tenemos que tenerlo cubierto y pensar todas las alternativas posibles. Entonces, por eso es que se utilizan mucho los diagramas de funciones cruzadas, porque si no hay materia prima, me dirijo al departamento de planeación o al departamento de compras estratégicas. ¿Qué ha pasado con la materia prima? Mira, ya viene un contenedor desde China, pero con el tema de la crisis de los contenedores, se quedó varado. Ah, entonces ya les puedes dar una respuesta al cliente. Entonces, si el cliente te acepta, sigue el proceso. Si no, entra en una cola o rechazamos a ese cliente. Entonces, todo ese tipo de pequeños detalles entre sistemas y subsistemas son muy, muy importantes y son muy bien valorados en la industria, ¿ok? Entonces, cuando uno maneja bien lo que son los sistemas y procedimientos, puedes hacerse bastante competitivo en el campo laboral. Entonces, ¿qué yo le recomiendo para reforzar este tipo de conocimiento? Bueno, un curso de gestión por procesos, un curso de incluso la norma ISO 9000 y les aseguro que le darán bastante información importante acerca de esto, pues. Bien, entonces el último tema que yo mandé a investigar fue qué es un análisis funcional. Y aquí no voy a preguntar porque estoy casi seguro en un 99.9% que no conocen el término.
porque de hecho si ustedes revisan el contenido programático de la materia no está reflejado. Pero bueno, la experiencia me indica que es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender. Porque cuando yo entiendo lo que es un análisis funcional, yo puedo hacer cualquier levantamiento de proceso, porque estoy cubierto. Sé cuáles son las entradas, sé cuáles son las salidas y sé quiénes son los actores del proceso. Y con los actores me refiero maquinarias, proveedores, todo lo que esté en la capacidad del proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es un análisis funcional. Entonces un análisis funcional no es más que una representación gráfica donde puedo dividir todo en sistemas, equipos y componentes. Entonces ustedes estarán diciendo, wow, esto es el ingeniero David nos está dando algo que lo aprenden en la NASA. No, para nada, súper sencillo. Y el ejemplo que traigo, porque también se cree que hay un departamento de sistemas y procedimientos en las industrias, nada más lejos de la realidad. Todo es un complemento. El ejemplo que traje de sistemas y procedimientos es aplicado al mantenimiento industrial. Puede ser aplicado a la gerencia de producción, puede ser aplicado a la gerencia estratégica, al departamento de inventario. Es decir, lo importante es saber hacerlo. Bien, ¿cuáles son los pasos para construir un análisis funcional? Bueno, bastante sencillo. Segmentar a los distintos sistemas que son objeto de nuestro estudio. En este caso, si yo voy a estudiar una maquinaria, o para que no se le haga tan abstracto de entender, voy a estudiar un departamento. ¿Cuáles son los sistemas de ese departamento? Bueno, si es el departamento de compras, tiene un sistema de búsqueda de proveedores, también tiene un equipo encargado de filtrar las propuestas de los proveedores y tiene una serie de componentes o requerimientos que me permiten a mí elegir los proveedores. Hacerlo para las máquinas es mucho más sencillo, porque yo lo que hago es ordenar y segmentar de la siguiente manera: sistemas, equipos y componentes. Ahora bien, esto es mucho de mantenimiento industrial, que nunca el conocimiento está de más. Entonces, posterior a que yo hago hasta aquí, es sistemas y procedimientos industriales. Es decir, ustedes pueden ser contratados para esta tarea en específico, y aquí el ingeniero de mantenimiento, que generalmente son ingenieros mecánicos o industriales, entra en acción. Entonces, es identificar los activos estáticos, rotativos, y si son mantenibles, los mantenibles y los no mantenibles. Esto es con probabilidades, no voy a hablar nada de eso en esta clase. Y por supuesto, la confiabilidad en la planificación y programación del mantenimiento. Como creo que lo pasé por el grupo, es mi especialidad, es lo que más sé, y llevo toda la especialidad en una empresa de Perú. Bien, entonces el análisis funcional luce de esta manera. Fíjense que esto es un esquema de climatización del centro empresarial ABC. Un ejemplo muy general, pero que sé que le va a ayudar a entender cómo se separan estos elementos. Fíjense que a simple vista ustedes dirán, wow, ¿qué es esto? Esto es lo que se conoce en la industria como un diagrama unifilar. Un unifilar que es mucho trabajo de pasantes, ¿ok? para que estén al tanto. Siempre los pasantes, si trabajan en una industria alimenticia, en una industria que utilice bastantes equipamientos, los mandan a actualizar los diagramas unifilares, porque siempre se hacen pequeñas mejoras o adaptaciones sobre todo por la situación del país, ¿ok? O porque los equipos son europeos, entonces tienen unas válvulas de calefacción, entonces hay que hacerle un unifilar para darle seguimiento a los repuestos, ¿ok? Entonces este es el esquema de climatización. Vamos a poner estas letras en blanco, que lo que pasa es que esto estaba en un PowerPoint y yo me lo traje así de uno para acá, ¿ok? Entonces este es un esquema de climatización de un centro empresarial X. Entonces fíjense que lo primero que encontramos es el sistema de suministro de agua. Ese sistema de suministro de agua tiene una serie de equipos y esos equipos tienen componentes, ok. Entonces tengo el sistema generador de agua helada,
¿verdad? Tengo el sistema de distribución de agua helada y tengo el sistema de consumidores de agua helada. Entonces, en esencia tengo 4 sistemas. Entonces me están pidiendo hacer un análisis funcional de esto. Fíjense cómo se ve y lo ordenado que resulta hacerlo. Cuando ya yo tengo claro cuál es el proceso que da, cuáles son las entradas, cómo el enfriador de agua va a empezar, bueno, con el suministro de agua. Esa es la variable de entrada de este proceso. El sistema de suministro de agua tiene 2 equipos, que es el tanque de suministro de agua y una bomba centrífuga, que es la que impulsa del tanque al enfriador del agua. Entonces, el tanque tiene sus distintos componentes, que son válvula de control de nivel, tuberías y accesorios. Aquí estoy poniendo codos, uniones, manómetros, medidores de flujo, todo lo que sea tubería y accesorios, y una válvula reguladora del retorno de agua helada. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, el siguiente equipo, que es la bomba centrífuga, tiene un cuerpo hidráulico, un motor, válvulas y accesorios. Yo aquí lo pudiera extender más. De hecho, si es para mantenimiento como tal, yo lo extiendo en cuál componente es mecánico, cuál componente es eléctrico, y voy segmentando desde el equipo más grande, desde el sistema más grande hasta la arandelita más pequeña. Ese es el deber ser, pero estamos en sistemas y procedimientos. Bien, entonces tengo el segundo sistema, que es el generador de agua. Entonces tiene compresores por 2, que quiere decir que hay 2 unidades de compresión, que tienen motor, unidad de compresión, bomba de aceite, válvulas de control y tuberías y accesorios. Todo esto se multiplica por 2, es decir que hay 2 motores, 2 unidades de compresión, 2 bombas de aceite. Si hay 4 válvulas de control, entonces hay 8 y así sucesivamente. Entonces lo que yo quiero que entiendan es el orden que se le está dando. Perfecto. Entonces el equipo, en este sistema de generación de agua helada, también hay un condensador que tiene tuberías y válvulas, intercambiador de calor y 6 extractores de calor. Perfecto. Y el evaporador tiene una válvula de expansión, intercambiador de calor, intercambiador por conducción, agua a temperatura ambiente y refrigerante, y tanque de acumulación de agua helada. Perfecto. El sistema de distribución, que es el que va a mandar a todo el centro empresarial, que es un edificio, el agua para que genere ese clima perfecto. Tiene bombas centrífugas, 3, un motor, cuerpo hidráulico, válvulas y accesorios con aislamiento. Importante este detalle, estos detalles son importantes. Y el sistema consumidor de agua helada, que tienes un intercambiador de calor, válvulas de entrada, válvulas de salida del retorno, motores y termostato. Entonces básicamente yo pude resumir todo este diagrama, que para que quizás uno los conoce y otros no, pero uno tiene que estar siempre consciente que va a estar en equipos de alto desempeño. Es decir, que no todos van a ser ingenieros, que quizás no todos van a entender, porque quizás si trabajamos todos, lo que trabajamos aquí somos ingenieros, ya yo entiendo todo esto, pero quizás no. Es por eso que se toman este tipo de relaciones de sistemas y procedimientos. Aquí hay un cálculo de probabilidad estadística para determinar si el sistema, toda la instalación es mantenible, pero bueno, no vale la pena resaltar en esta clase. Bien, entonces lo que se recomienda también es la codificación de todo esto, y esto está bajo norma, incluso esto es bajo norma ISO 9001 orientado a la parte de mantenimiento. Se codifican los sistemas. Entonces, si suministro de agua, tanque 01, suministro de agua, que es S-A, bomba de suministro 1. Entonces, si hay 2 bombas de suministro, el mismo código, entonces la condición, si está operativa, si está inoperativa. Entonces es bastante interesante. ¿Qué quiero yo resaltar con todo esto? Que se tiene la falsa creencia que los sistemas y procedimientos son solo aplicables a sistemas de calidad, de gestión de la calidad, y no, fíjense cómo lo vemos perfectamente aplicado en un ejemplo en mantenimiento. Recuérdenme siempre, por favor, pasar los materiales de apoyo. Recuerden que tengo 3 grupos de la UNEXPO, un grupo de posgrado en el Ecuador, y doy clases, doy cursos online, ¿ok? Entonces es normal que se me pueda olvidar pasar algún material de apoyo de todas las personas que estoy atendiendo, ¿ok? Entonces, importante, me piden por el grupo, me recuerdan pasar este material de apoyo, ustedes lo analizan,
lo dijeran. Y bueno, si tienen alguna duda la discutimos por el grupo, porque lo importante es que no se queden con la duda. Lo importante es siempre aclararla y bueno, que ustedes se lleven el mayor valor agregado posible. Entonces el proyecto va a ser algo así, pero algo más sencillo, no tan específico. Vamos a discutir entre todos los integrantes del grupo. Tengo una delegada, es Natalie Barro, mi delegada no entra en clase, imagínate. Así de bien estamos. Le voy a pedir a mi delegada que me notifique cuáles son los grupos y bueno, hacemos una tormenta de ideas todo por el grupo de WhatsApp a ver qué sector productivo le gustaría tocar y bueno, investigamos si tenemos que investigar, pero si yo conozco el sistema, oye, mucho mejor porque podemos avanzar más rápido. Entonces, el grupo uno le vamos a dar todo lo que son los procesos estratégicos. Entonces yo le digo, mira, los procesos estratégicos para este rubro son planeación de la demanda, planificación estratégica de ventas. Entonces a otro grupo le vamos a dar el proceso operativo, a otro grupo le vamos a dar el proceso de apoyo y a otro grupo le vamos a dar los procesos de iniciativa social. Por ejemplo, si somos cuatro, creo que somos cuatro grupos. Entonces va a ser una actividad bastante interesante y vamos a estar en clase viendo cómo los avances, ¿ok? Entonces va a ser bastante cool esa parte del proyecto. Entonces me gustaría saber si de los asistentes hay alguna duda en lo que hemos explicado o si ya se sienten familiarizados con esto. Soy todo oídos. No, bueno, de la parte del tema sí, sí más o menos entiendo. Entiendo, bueno, la duda que tuve es que el círculo con la X representa como un equipo en ese momento ahí. Sí, es una bomba. Una bomba. Ah, pero eso, cambiaría por cada cosa, o hay una tipografía, pues Sí, hay normativas. Las normativas de los P&D o diagramas de tuberías e instrumentos cambia con el país. Por ejemplo, esa me diagrama de qué. P&D, tuberías y accesorios. Sí, entonces Pippin, no sé qué verga, bueno, eso. Cambia con el país, ¿ok? Este el símbolo de bomba que tú ves aquí es aceptado a nivel de Europa y parte de Latinoamérica. Esto es un equipo en enfriar un carrier donde yo tuve la oportunidad de trabajar. Es un proyecto real. Esto lo estoy utilizando para como material de apoyo, pero es un proyecto real que formé parte para la planificación de un mantenimiento de este enfriador de agua. Y bueno, solicité el unifilar y me lo dieron bajo esta normativa. Pero bueno, cambia con el país. Por ejemplo, Alfa Laval, que es un excelente proveedor de servicios de este tipo, utiliza uno como con un triangulito y ese redondito. Entonces, depende del país. Pero en líneas generales se, se puede interpretar así. Si uno lo solicita o si lo vas a hacer, bueno, uno pregunta bajo qué normativa la utilizo. Bajo la NEMA 17, la ANSI 4510, depende de la normativa que te pidan utilizar. Pero bueno, el funcionamiento es el mismo. Entonces le pones un 1, un 2. La idea es que se entienda. Y después, bueno, vemos cómo lo asociamos con la norma. Y la parte de arriba que está, que hay como unos cuadritos ahí que, bueno, la parte círculo de segundo, no, 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 arriba de eso, arriba de eso. Ajá, en la parte de derecha. Esto. Sí. Ah, no, pero esto es netamente de mantenimiento. Es un cálculo probabilístico de mantenibilidad. Sí, es mantenibilidad, es una distribución de Bernoulli. ¿Cómo están ustedes en estadística, por cierto? Yo pedí dar estadística en la UNESPO porque hice unas entrevistas y da bastante que desear la parte estadística ahorita de la UNESPO. En mis tiempos la daba el profesor Eduardo Moreno, estadística uno, y estadística 2 el profesor Edgar de Grace. ¿Cómo están ustedes en la parte estadística? No, no, creo que cuando yo ya había salido cuando llegó. Bueno, como te digo, nosotros no teníamos muchos chances. O la daba Eduardo o de Grey, no había para dónde agarrar.
Bueno, esto es un cálculo de probabilidad estadística de Bernoulli. El Bernoulli es un modelo estadístico de pasa o no pasa. En base a ciertos requerimientos, uno pregunta, ¿es mantenible esta instalación bajo estas condiciones? ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que bajo esta condición suceda más de una falla por inspección? Entonces, bueno, hay varios criterios allí interesantes. Si le estuviera dando mantenimiento o estadística, se los explico, pero no es el hecho, entonces no los voy a saturar con esto todavía. Bueno, no, ya no creo que los satures porque no doy ni mantenimiento ni tampoco doy estadística, a no ser que la única forma que los satures con esto es que yo sea su tutor de tesis y no creo que quieran eso. Entonces, bueno, perfecto, Robert, bastante atento tuvo a la clase. Bueno, entonces, como le estaba comentando, la idea del proyecto va a ser bastante chévere, es algo innovador, algo que no se ha hecho en un expo. Y bueno, hay que actualizarse un poco en un expo. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad porque son conocimientos, fíjense que yo le estoy eh, enseñando a través de un proyecto que yo realicé. O sea que no es mamadera de gallo, que no, que es un libro, que es una bibliografía normal. No, yo te lo estoy enseñando desde la experiencia. Y así es que se aprende. O sea, le doy tics de por donde, mira, métanse por este camino que es el más acertado. Váyanse por este lado, que difícilmente en pregrado se vea este tipo de, de, de herramientas. Pues, por ejemplo, el análisis funcional no lo dan y considero que para cualquier especialización, cualquier trabajo, es importante entender los sistemas que están presentes, los equipos que están presentes en ese sistema y los componentes de cada equipo. Hasta esbeltamente hablando es importante conocerlo. Entonces, bueno, muchachos, si no hay más dudas, vamos a hablar por el grupo. Yo tengo que editar el video, lo subo al canal, pero mientras tanto sí es importante que la gente vaya pensando. Primero, tengo que ver qué pasó con mi delegada para que me dé una chuletica de los grupos. Y en función de eso, nosotros vamos a ir avanzando para elegir un proceso industrial y la clase que viene ya ir montándolo, ir enseñándoles a generalidades de vicio y eso, como yo quiero el proyecto. Y bueno, nos vamos viendo cada 8 días para ver los avances y chévere, los discutimos, le digo, mira, eso no va así, eso sí va así. Y es más divertida la clase, pues. Entonces, si no hay otra duda, doy por sentado que todo está perfectamente claro, ¿no? Perfecto. Entonces, ok. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo y bueno, atentos por el grupo para empezar con el proyecto, para empezar a evaluarlo, porque ya me mandaron un mensaje del otro grupo, el UNESPO, que hay que hacer el primer corte de notas. Eso es importante avanzar con eso entonces. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido tanto y estar en contacto. Y si por favor por algún concepto de pena y no me preguntaron, bueno, estoy a la orden también por WhatsApp, pero no es la idea. Entonces, muchas gracias por su tiempo y bueno, nos vemos en la próxima clase, pero seguimos en contacto, mis estimados estudiantes. Hasta luego. Luego. Hasta luego, que estén bien.